La prisionera saltó al mar para limpiarse la suciedad, pero inesperadamente, un cadáver flotaba a su lado, lo que la asustó. Los oficiales desplegaron rápidamente la recolección de basura, y la víctima ante sus ojos era el herrero. James y sus amigos creyeron haber hecho un trabajo muy discreto, pero fueron descubiertos inesperadamente por una chica que quería morir. Kitty se disculpó y confesó que planeaba suicidarse. Al ver que todo estaba a punto de salir a la luz, James escapó rápidamente. Tras despedirse efusivamente de sus dos amigos cercanos, corrió rápidamente hacia los arbustos. Pero sobrevivir allí no fue tarea fácil. Los soldados lo perseguían por detrás, y también tenía 100 pies chupasangre en sus manos. Los soldados no paraban de dispararle. James era huérfano. Tras convertirse en carterista, se vio obligado a exiliarse en las tierras baldías de Australia. Los soldados que lo perseguían se detuvieron, porque nadie podía sobrevivir en el bosque que tenían delante. Así que inventaron la mentira de que James había sido asesinado a tiros en el bosque. En otro suceso, cuando el mayor se enteró de que Kitty había descubierto el cadáver, se enfureció muchísimo. Ella prefería suicidarse antes que estar cerca de él. Esta era la segunda vez que intentaba matar al suboficial, amante de Kitty. Un triángulo amoroso indescriptible. Los dos oficiales se enamoraron de la misma prisionera al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el gobernador entró discretamente. Resultó que, por el estado de la herida del cadáver, el herrero alto no pudo haber sido asesinado solo por James. Sospechaban que Tommy también estaba involucrado, porque él y James eran muy amigos, pero no había pruebas sólidas. El gobernador preguntó al sacerdote bajo qué circunstancias Kitty descubrió el cadáver. El sacerdote respondió con franqueza que la chica quería suicidarse, y que la razón era que el mayor la había obligado muchas veces. Pero a ojos del mayor, las prisioneras de la isla eran todas escoria. El sacerdote no pudo soportarlo más. Como único sacerdote de la isla, le prohibió al mayor participar en cualquier actividad de la iglesia, hasta que dejara de acosar a Kitty. Esto suponía un gran desprecio y humillación para un cristiano devoto. Así que el mayor fue a ver a Kitty, y fingió haberla ayudado a escapar del castigo. Esperaba seguir con ella, pero solo estaban charlando. Al mismo tiempo, el mayor fue a ver al sacerdote por la noche, para disculparse profundamente por lo que había dicho durante el día. Al mismo tiempo, quería usar a los soldados bajo su mando, para ayudarlo a construir una iglesia. Así que Kitty volvió a llevar una lámpara a la tienda del mayor. Esta vez intentó no desnudarse, acostándose en la cama y dándole la espalda. Quizás las personas son sensibles, cuanto más las obligas, más te odian. El mayor no tocó el cuerpo de la joven, solo habló de experimentar esa sensación relajante. Cuando la joven regresó con su amante, la situación cambió por completo. Kitty le contó con franqueza que el mayor le había contado sobre su juventud, y ella se convirtió en una oyente. Pero el rostro del cabo era claramente un poco antinatural. Por otro lado, James llevaba 2 días en el bosque. La falta de comida y agua lo sumió en la desesperación. Pero lo inesperado fue que había actividad cerca del cañón. Era un prisionero que había escapado y seguía asando comida. James se apresuró a saludarlo, pero este prisionero estaba extremadamente tenso, considerando a cualquiera que se acercara una amenaza. Afortunadamente, James usó todas sus fuerzas y finalmente escapó de la persecución enemiga. Desesperado, tomó una decisión audaz: regresar al campamento de prisioneros, para comer bien antes de morir. La aparición de James causó conmoción de inmediato. Anteriormente, los soldados de guardia mintieron diciendo que James había muerto. El mayor, sin embargo, robó su última comida. Quería que inventara una mentira, para que sus subordinados no fueran castigados. James fue llevado a la oficina del gobernador para ser interrogado. Dijo con franqueza que no había nada para comer en el bosque, y que si no regresaba, moriría de hambre. El gobernador volvió a cuestionar si podría matar al herrero solo, pero James no quería traicionar a sus amigos. Al mismo tiempo, como ya se lo había prometido al mayor, no reveló a los soldados. El gobernador decidió que James sería ahorcado por ley antes del amanecer del día siguiente. Pero el prisionero se opuso, porque se estaba defendiendo en una situación que ponía en peligro su vida.
El herrero le había robado repetidamente sus provisiones. Incluso intentó denunciarlo, pero al final fracasó. Gritó que era un fantasma y que no lo perdonarían. El gobernador pensó que lo mejor sería encontrar a un prisionero, para que se encargara de la ejecución de James. Uno era tan honesto que ni siquiera podía matar una mosca. El otro era Tommy, el amigo de James. Pero había subestimado la voluntad de Tommy. Los dos que fueron citados por separado no pudieron ser el verdugo. Así que el gobernador no solo redujo la sentencia del valiente, sino que también le dio comida generosa. La recompensa en comida y la tentación de reducir la sentencia son la prueba más cruel de la esclavitud. Es una traición a la última dignidad de los seres humanos. Aunque el hambre y el miedo los apremian, no quieren ser obligados por el sistema a convertirse en bestias. Al amanecer, James estaba a punto de morir. Tras despedirse de sus sinceros amigos, el gobernador lo condujo inmediatamente al lugar de los hechos. En ese momento, James reveló un secreto, la verdad sobre un prisionero escondido en el bosque a cambio de clemencia, pero las cosas no salieron según lo planeado. Ante la oscuridad que precede a la muerte, la gente está extremadamente desesperada. El gobernador aprovechó este momento para preguntarle a James si quería vivir. Temblando, dijo que sí y que haría cualquier cosa. El gobernador le preguntó si aceptaba ser su verdugo. Perdonó a James no por compasión, sino para crear un cuchillo. Quería usarlo como herramienta para reprimir la resistencia de otros prisioneros. Cuando regresó al cuartel, nadie se alegraba de que James estuviera vivo. Pensaban que era un espía infiltrado por los oficiales. Incluso las prisioneras se sentían incrédulas. En ese momento, su mejor amigo, Tommy, le cavaba una tumba. Ambos eran amigos que habían vivido y muerto en esa isla solitaria. James no fue castigado, lo que despertó las sospechas de Tommy. Al mismo tiempo, cuando Isabel supo que James estaba vivo, también se preocupó mucho, pues los prisioneros ya no confiarían en él. Algunos incluso sugirieron matarlo, pero creían que James tendría una explicación razonable. Por otro lado, el mayor comenzó a buscar al prisionero que había escapado 2 años atrás. Pero algunos jóvenes soldados eran completamente incapaces de reconocer el peligro. Al ver un pequeño ciervo, abrió fuego directamente. A pesar del consejo del mayor, corrió con entusiasmo colina arriba para buscar resultados. Inesperadamente, el soldado fue mordido por una serpiente en la hierba. El dolor agudo lo hizo gritar con fuerza. Su vida estaba a punto de terminar. Los colonos creían tenerlo todo bajo control, pero en el Nuevo Mundo, en realidad eran muy débiles. Incluso el sacerdote dudaba de su fe. Esta muerte sin sentido fue un duro golpe para la fe de un sacerdote. En ese momento, James atravesaba una prueba de vida o muerte. Si no decía la verdad, los prisioneros que una vez confiaron en él no lo perdonarían. Para aclarar la verdad, Tommy empujó directamente a su buen amigo al agua. Los prisioneros del campo que una vez creyeron en la humanidad de James ahora lo querían muerto. Tommy le preguntó a James si era un espía, pero James seguía negándose a admitirlo. Incluso Isabel, que estaba a su lado, no soportó presenciar esta cruel escena. Finalmente, bajo la cruel tortura de Tommy, James admitió ser un espía. Los demás prisioneros pensaban que debía ser asesinado. Pero un prisionero anciano cree que cualquiera que se enfrenta a la muerte haría lo mismo que James. Pide una votación para decidir si vive o muere. La votación es unilateral, y solo Tommy y su esposa votan en contra. Isabel le pregunta a la prisionera que todo esto comenzó porque él quería ayudarla. El herrero le había robado sus provisiones, y nadie más la había ayudado excepto James. La niña explica que es irlandesa y que James es un miembro de la élite. Los irlandeses eran la clase más baja del sistema colonial en aquella época. En ese momento, James esperaba afuera, con el corazón destrozado. Para protegerse, decidió traicionar a este grupo, pero hasta entonces no les había hecho nada malo. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de Tommy y su esposa, James finalmente salvó la vida. Sin embargo, todos los secretos entre él y los oficiales debían ser revelados con sinceridad. James, para agradecerles, sacó los cigarrillos que el gobernador usó para sobornarlo.
se dispuso a usarlos para intercambiarlos por alcohol. Por la noche, fueron decididos a la tienda de los soldados a jugar a las cartas. En la isla solitaria, los cigarrillos y el alcohol eran especialmente importantes. El soldado raso estaba inusualmente excitado y constantemente usaba palabras sarcásticas para burlarse de la esposa de Tommy. Tommy reprimió su ira, pero perdió todas sus apuestas. Al mismo tiempo, Isabel también trajo una lámpara. Le había aconsejado a su esposo que dejara de jugar, pero él aún quería jugar una última vez. Dijo que en este juego habían apostado por su esposa. El cabo pensó que había blasfemado contra la voluntad de Dios y que no era digno de ser hombre. Isabel, aunque incómoda, siguió el plan de su esposo. El otro ya había sido humillado antes, así que quería aprovechar esta oportunidad para recuperar su dignidad. Pero nadie esperaba que Tommy hubiera ganado. El soldado salió furioso de la tienda. Sabía que el otro le hacía trampa, pero no tenía pruebas. Regresó directamente a la tienda e intentó recuperar su vino. Le dijo a Tommy que él también había disfrutado de Isabel y añadió que tenía una marca de nacimiento en el trasero. Sabiendo que se había equivocado, regresó de inmediato al campamento para ocuparse de la inminente venganza de Tommy. El sargento a su lado agarró su arma, pensando que si lo golpeaban, Tommy sería condenado a la horca. Por su parte, Tommy era como una bestia furiosa. Su esposa lo traicionó y siempre lo ocultó. Dudaba incluso que el bebé que llevaba en el vientre fuera suyo. Isabel explicó que lo había hecho para salvarlo al principio, pero que aún así no pudo contener la ira de Tommy. Se abalanzó sobre el soldado. Sabía que lo ahorcarían por eso, así que lo golpearía de nuevo. Al final, Tommy fue a la cárcel. Al día siguiente, Isabel fue a la cárcel a visitar a su esposo, rogándole que dejara de ser terco, pero el hombre no quería que su esposa lo tocara. El soldado golpeado hasta la muerte habló con dificultad, para ganarse la compasión de los oficiales. Al no obtener información valiosa, el gobernador fue directamente a la cárcel a interrogar a Tommy. En ese momento, Isabel se puso de pie, y dijo que el soldado la había humillado, y que le había ocultado la verdad a su esposo. Hasta que el soldado, debido a una pérdida temporal de una apuesta, no pudo controlar su ira y contó esta historia. Incluso si le costara la vida, no vería a su esposo ahorcado. El gobernador le preguntó a Tommy sobre las otras dos personas que jugaron con él. El sacerdote conocía toda la historia, y corrió a la oficina del gobernador. Como sacerdote humanitario, le rogó que perdonara la vida a Tommy, convencido de que todas las personas eran iguales. Pero en la isla hay reglas estrictas. Para cualquier prisionero que cometa un delito, la horca es un castigo inevitable. Aún así, el gobernador decidió pensar durante 3 horas, para darles una respuesta satisfactoria. Esa forma vacilante de manejar la situación incomodó al mayor, así que tenía un plan de antemano. Si el gobernador no podía ordenar la horca, pediría a sus subordinados que lo arrestaran y luego tomaría el poder. Este evidente acto de traición hizo que el sargento no pudiera aceptarlo temporalmente. Tras el encarcelamiento del gobernador, el mayor ahorcaría personalmente a Tommy hasta que la herida del soldado sanara. Así, llegó rápidamente la hora de la sentencia. El prisionero Tommy fue escoltado a la oficina del gobernador. Al principio, Tommy golpeó al soldado, el sargento también estaba allí, pero no salió a detenerlo, pues creía que el soldado se lo merecía. El sargento era, en realidad, muy concienzudo, pero bajo la presión del mayor, le fue difícil comportarse con rectitud. Finalmente, el gobernador anunció que Tommy sería ahorcado mañana al mediodía. En su última noche, cada soldado aportaría un poco de ron. Tommy agradeció al gobernador, pero Isabel no se fue. Deseaba que los hombres, en nombre de Dios, intercedieran por su esposo, pero ellos mismos eran prisioneros inútiles. Al mismo tiempo, había otra pareja desafortunada en el campamento. El cabo vino expresamente a informar a su amante que el mayor quería verla esa noche. La chica pareció no resistirse mucho, pues los dos en la cama no harían nada excesivo. Pero el hombre sabía que una larga conversación despertaría sentimientos. Así que Kitty cumplió el acuerdo y fue a la tienda del mayor. Preguntó con curiosidad por el aspecto de su prometido y se interesó mucho por su juventud.
El mayor le describió su pasado con detalle. En ese momento, la chica había olvidado la promesa que le había hecho a su amante y disfrutaba de esa sensación. Sin embargo, el mayor la dejó marchar antes de la hora acordada. Le había prometido que le daría algo de comer cada vez que se fuera, pero esta vez no le dio nada. Al irse, se sintió muy incómoda y se encontró con su amante esperando afuera. Pensó que la otra parte no confiaba en ella. El cabo la consoló diciéndole que el mayor no le había dado comida, porque estaba seguro de que no era una prostituta. Kitty se sorprendió y comprendió de inmediato que el mayor no era mala persona. Dejó a su amante y regresó a su tienda, tomando la iniciativa de confesarse. Cuando el cabo regresó a su tienda con tristeza, descubrió que Kitty no estaba. Salió sigilosamente al exterior de la tienda. El ruido proveniente del interior le rompió el corazón. Por otro lado, Tommy estaba a punto de ser ejecutado, pero los demás prisioneros se dieron la vuelta. Esto descontentó profundamente al gobernador. Así que preguntó de inmediato al mayor de turno. El mayor era una persona extremadamente brutal. Contó 10 números. Si el prisionero frente a él no se daba la vuelta, los soldados podrían abrir fuego de inmediato. Con el paso del tiempo, el hombre no podía enfrentarse a la muerte. A medida que el proceso continuaba, los demás también comenzaron a dudar. Todos estarían muertos de miedo. A la señal del gobernador, ahorcarían a Tommy. Pero en ese momento crucial, la víctima golpeada tenía algo que decir. Perdonó las acciones impulsivas de Tommy, y también le pidió al gobernador que fuera indulgente con el prisionero. Incluso el sacerdote reza por Tommy, pero el ejército tiene sus propias reglas. El gobernador inmediatamente le pide al verdugo que continúe la ejecución. Lo más sorprendente es que el verdugo, en boca del oficial, es James. Antes de que pudiera sobrevivir, accedió a la petición del gobernador. Todos los prisioneros ahorcados fueron ejecutados por él. Tommy dijo sarcásticamente que el fin de James sería ahorcarse. Isabel rogó a Dios que tuviera piedad de este pobre hombre. Dijo que se volverían a encontrar en el cielo, que lo amaba con todo su corazón. Todo había terminado, en el lugar solo se oía un llanto desdichado. El gobernador decidió seguir recortando las raciones de comida de los prisioneros a partir de ese día. Solo entonces podrían ser completamente obedientes psicológicamente. Al mismo tiempo, James se convirtió en el verdugo esta vez. Sin duda sería vengado por otros prisioneros. Así que el gobernador ordenó al soldado raso que se hiciera cargo de su seguridad. Todos se fueron uno a uno, solo Isabel seguía llorando de dolor. Se trataba de que el sistema colonial finalmente eliminara a todos los rebeldes. James era a la vez el mejor amigo de Tommy y un instrumento obligado a ser verdugo. Quizás Isabel jamás lo perdonaría. Al final, el cuerpo de Tommy fue enterrado en la hermosa playa. Todos los prisioneros y oficiales asistieron al funeral. El sacerdote, un sacerdote compasivo, también intentó salvar el alma de Tommy. Al mismo tiempo, el cabo, al ver a su amante con otro hombre, se derrumbó de inmediato. Así que fue solo a la playa y sacó una pistola. Uno fue utilizado como abusador, el otro fue un fracaso amoroso. A través de la representación de la vida colonial británica del siglo XVIII, la serie muestra un entorno hostil donde la moral humana está distorsionada. El amor y la opresión del poder forman un marcado contraste. Tommy se convierte en víctima de la resistencia de la personalidad. James, para sobrevivir, se ve obligado a ejecutar a su mejor amigo. El cabo se derrumba por su fracaso amoroso con Kitty. En la película, no hay verdaderos villanos, solo personas distorsionadas por el régimen. Los personajes femeninos se vuelven más frágiles, usan sus cuerpos para intercambiarlos por la vida. La serie termina aquí. Gracias por ver el video completo.